Bien, gracias a todos por estar aquí, por ver este video. Vamos a empezar esta clase de Sistema de Investigación de Mercados 2 y ya vamos en este tema de técnica de entrevista a profundidad. Vamos a explicarlo en qué consiste, si bien es un tema que estamos manejando mucho todos nosotros. Sin embargo, vamos a reconocer algunos parámetros profesionales para hacer estas técnicas de entrevista. Es importante siempre mencionar la diferencia entre una encuesta y una entrevista. La entrevista forma parte de investigaciones cualitativas y es una metodología flexible que permite ser diseñada con anterioridad, obedeciendo las variables e intentando comprobar las hipótesis, sí, pero en el momento de ejecutarla permite cierto grado de flexibilidad como principal característica. Bueno, como dice aquí el texto, la entrevista personal es no estructurada y directa. Lo que implica, si es no estructurada, es que las personas solamente aquí llevan un guión de los temas que van a tocar en la entrevista. Es directa, su característica es directa porque refiere a que es cara a cara y el que está siendo entrevistado reconoce, sabe que esto es una entrevista y que se está recolectando información para ciertos fines. Este tipo de entrevista personal no estructurada y directa es en la que el entrevistador altamente capacitado sondea a un solo entrevistado, al fin de descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos ocultos sobre un tema. Recuerda que estas características son principalmente de la investigación de mercados cualitativa. ¿Qué le motiva al consumidor a comprar o a actuar de cierta manera? ¿Cuáles son sus creencias? Es decir, cree que el yogur en la mañana es mejor para el desayuno. Él cree que un abrigo de pluma de ganso abriga mejor que uno de felpa. Entonces, es decir, ¿cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus actitudes frente a una marca? Cómo es que actúa frente a ciertos anuncios publicitarios, ciertos incentivos de ventas, por ejemplo. ¿Cuáles son sus actitudes? Y finalmente, ¿cuáles son los sentimientos ocultos sobre un tema definido? Bueno, entonces, la entrevista a profundidad puede durar 30 minutos, de 30 a más de una hora, y se basa en el seguimiento de un guión de entrevista. Un guión, es decir, un documento de manera formal, previamente planeado, donde vamos a establecer los temas de investigación y estos temas van a estar organizados por variables. En este guión se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros con estos entrevistados. Por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán con el fin de controlar los tiempos. Entonces, previamente requiere que este guión de entrevista pueda ser elaborado concienzudamente y con intención de lograr los objetivos, comprobar las hipótesis. Bien, entonces se controlan los tiempos para que vaya de 30 minutos a una hora. Por ello, se distinguen los temas por importancia para evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. Si bien este tipo de técnicas es abierta, no estructurada, sí, pero hay cierta estructura, ¿no? Hay cierto guión que seguir. Bien, antes de hacer mención de cómo estructurar las entrevistas a profundidad, es importante enfatizar que debemos construir perfiles específicos de estudio, aspectos básicos como, y lo vamos a ver en un video que he encontrado, muy estructurado, y por cierto del subsistema de universidades tecnológicas, donde al principio se van a recolectar datos para identificar al entrevistado. Vamos a tener
mucho cuidado con seleccionar estos datos. Si los ves aquí, me refiero a la edad, el sexo, estado civil, hasta el nombre o el nivel de estudios de la persona. Pero siempre y cuando estos datos nos sirvan para identificarlo, nos sirvan de alguna manera para clasificar la información. Es decir, por ejemplo, si hablamos de género, para los resultados podríamos hablar de las mujeres opinan que, bla, 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 o los hombres. A eso me refiero con datos de clasificación y de identificación. No solamente sirven para saber quién es la persona que estamos entrevistando, no solamente para eso, sino también para clasificar la información, para organizarla de cierta manera. Entonces, ¿qué opinan los casados y qué opinan los solteros? Y en caso de que esta información fuese relevante para cumplir el objetivo de nuestra investigación. Bien, todos estos datos permitirá tener claras las características de las personas que serán entrevistadas para buscar y diseñar las estrategias más adecuadas de vinculación con estos clientes. Bien. El guión debe estructurarse con base a la hipótesis y a los objetivos de investigación. En él se incluirá la introducción donde el entrevistador dará a conocer el propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se deben de obtener. Entonces, voy a hacer hincapié en algunos puntos. Debe estructurarse con base a la hipótesis y a los objetivos. Súper importantes. En él se incluirá una introducción, lo vamos a ver claramente en el video, donde el entrevistador dará a conocer el propósito de la entrevista. Voy a subrayar esto, el propósito de la entrevista, su estructura y qué alcances se desean obtener. ¿Bien? Ok. Es importante que los entrevistados tengan claro que toda la información que se obtenga se analizará con atención y cuidado, atendiendo en todo momento la confidencialidad de los datos. Asimismo, el guión contendrá todas las temáticas a estudiar y que deberán desarrollarse a lo largo de todas las sesiones. Bien. Eso es básicamente lo que tienes que conocer de cómo es una entrevista a profundidad. Te lo recuerdo entonces. Tienes que estructurar este guión semiestructurado. Tienes que tener en cuenta ciertos parámetros. Uno, una introducción donde estableces, te presentas, dices cuál es el objetivo, después de esta introducción rompes el hielo y estructuras todas las temáticas en función a las variables. Obviamente, si estoy hablando de variables, estoy hablando de hipótesis, de objetivos. Esa es la estructura. Bien, vamos a ver un video. Te dejo el link en la descripción de este video para que puedas ver. Vamos a analizarlo conjuntamente. Sí, sabes, por publicidad para buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Morales García. Soy alumno del tercer cuatrimestre en la Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato, de la carrera de Desarrollo de Negocios. Y estamos... Bien, entonces se presentó quién es. Nos encontramos realizando una entrevista a profundidad con la finalidad de investigar en los consumidores sus hábitos, su comportamiento de compra. Establece la finalidad, el objetivo de la investigación. Esa es la estructura correcta. Me da mucho gusto que este sea un alumno del subsistema. En el ámbito de los productos naturales, específicamente de las barras de amaranto. Entonces, te invitamos para esta entrevista porque cumples con el perfil, cumples con la edad, el nivel socioeconómico y las características de nuestro mercado al que nos dirigimos. Bien, justifica por qué a él lo están entrevistando. Y esas características deberían de ser homogéneas de todos los participantes en estas entrevistas.
Entonces me gustaría empezar con que nos platiques un poco de ti. Cuéntanos. Bueno, yo soy un joven activo socialmente, me gusta estar siempre al margen, estar de aquí para allá, tanto en grupos sociales como en lo que es el ejercicio, me gusta. Bien, ¿por qué le pregunta eso? Solamente es una técnica para romper el hielo y generar confianza. Es decir, de manera indirecta, este entrevistador le está diciendo de manera indirecta, me importa quién eres, me importa escucharte, quiero saber quién eres, quiero saber qué haces. Esta información no se analiza, solamente se sirve para romper el hielo y generar un ámbito de confianza. Vamos a escuchar. De repente hacer un poco de ejercicio también, pues básicamente eso, proyectos, algo de trabajo también. Perfecto. ¿Y de dónde eres? Soy originario de Valle de Santiago y aquí. ¿Con quién vives? Vivo con mi familia primero, que es mi hermano, mi papá y mi mamá. Ok, entonces nada más es tu nombre completo. Mi nombre completo es Edgar Zavala Silva. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Toda esta información del nombre completo donde vives sirve para registrar en nuestros medios de video. Esta es la entrevista de este personaje ubicado en esta ciudad. Entonces son datos de ubicación, de identificación del entrevistado. ¿Cuándo comenzaste a incluir productos naturales como las barbas de amaranto en tu dieta? Pues no hace mucho, creo que mi alimentación era muy correcta y creo que los productos naturales son una opción muy saludable y muy accesible para nosotros los jóvenes y para incluirlos en nuestra dieta, que la verdad son muy buenos. Okay. Bien, voy a hacer una pausa aquí. Realmente está muy bien diseñada esta entrevista. El entrevistador lleva su guión y lo consulta, pero lo consulta los temas. Y las preguntas no implican una respuesta corta, sino las preguntas que le está haciendo y que la información que le está solicitando a la persona implica una respuesta larga. Si tu pregunta implica una respuesta de un sí o un no, o a veces, entonces la pregunta no está bien redactada. Y lo que queremos es que esta pregunta dé pie, lo que queremos es que esta pregunta dé pie a una respuesta larga y profunda. Por eso se llaman entrevistas a profundidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver también este escenario, que es el único detalle que podría yo cuestionarle a este entrevistador, porque el escenario que debería de generarse es, pues, si bien un poco austero, que el entrevistador tenga la atención total y este entrevistado no se distraiga con el celular, con que le habla un familiar, oye, ven, necesito que me digas, que toquen el timbre. Entonces habría que evitar todo ese tipo de cosas. Y esto se logra sacando al entrevistado de su casa, de su lugar, y llevarlo a un lugar ajeno a su actividad. Un lugar ajeno a su actividad. ¿De acuerdo? Entonces lo llevas a una habitación decorada de manera austera, sin olores, sin colores excesivos, que no provoquen ninguna emoción, ninguna sensación. Por eso es una decoración austera, para lograr que este entrevistado se mantenga atento a la temática que está retomando este entrevistado. Bien, les dejo en el chat el video de la liga de este video en este momento, y aquí doy por terminada esta explicación de lo que es una entrevista a profundidad. Me quedaré con ustedes para resolver todas aquellas dudas y empezar a estructurar esta entrevista a profundidad.